La probabilidad de lo improbable. Coronadipias. ¿Qué hace que algo extraordinario se vuelva cotidiano, se vuelva habitual? ¿Qué hace que algo que tiene muy baja probabilidad de suceder, suceda? Y que luego se vuelva la regla, la norma. Coronadipias. Este es un término que acuñé gracias a la inspiración que me dio la forma en que el coronavirus infecta nuestras células. Ese primer coronavirus que logró infectar esa primera célula humana y se adaptó para provocar la pandemia es una coronadipia. El evento inicial es sumamente improbable y sin embargo hoy ya tenemos una pandemia. Se hizo un evento de alta probabilidad. La palabra coronadipia viene de coronavirus y de serendipia. ¿Qué es una serendipia? Una serendipia es la circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba. Esa es una coronadipia. Una coronadipia es un evento improbable, pero que bajo ciertas condiciones sucede. Y cuando ocurre, produce sucesos que se hacen probables, recurrentes, que se preservan y se normalizan. ¿Qué otras metáforas existen que hablan de eventos de gran impacto? Veamos. ¿Qué es el elefante negro? El elefante negro es ese problema que tenemos enfrente, ese elefante del que nadie quiere hablar, pero que es un problema que ignoramos, que conocemos pero ignoramos. Como por ejemplo el saber que algunos países han comenzado la vacunación, incluso en un alto porcentaje de su población, y sin embargo otros países ni siquiera han empezado a poner su primera dosis. Eso es un elefante negro. ¿Qué es un cisne negro? Un cisne negro es un término que popularizó Nicolás Nassim Taleb cuando en su libro publicó estos eventos que son sumamente improbables, pero cuando suceden provocan una gran sorpresa y un evento de alto impacto, como por ejemplo la crisis financiera de 2007 y los ataques a Nueva York con las Torres Gemelas en el 2001. Estos eventos de cisne negro, Nicolás Taleb habla que para estar preparados para cuando lleguen, tenemos que estar en un sistemas resilientes, robustos y hablar de antifragilidad. El rinoceronte gris es esta amenaza que tenemos enfrente, incluso de 2 toneladas de peso, con sus colmillos bien afilados y mirándonos de frente, pero decidimos no ver. El término de rinoceronte gris lo hizo popular Michelle Walker en uno de los foros de Davos. Y ahí ella habló de estas amenazas, grandes amenazas que decidimos ignorar, como por ejemplo el cambio climático. Algunos dicen que la pandemia era un rinoceronte gris porque sabíamos que era una amenaza poder tener una nueva pandemia. ¿Y qué son las medusas negras? Las medusas negras son estas pequeños retos, pequeños problemas que quizás en sí mismos no tienen grandes consecuencias, pero cuando se juntan muchas medusas negras, entonces sí se crea una situación de altísima complejidad, como por ejemplo lo que sucede con las redes sociales y las nuevas tecnologías. Sin embargo, ninguno de estos es una coronadipia. Una coronadipia es un evento con muy baja probabilidad, pero cuando sucede, tiene una alta probabilidad de seguir sucediendo, incluso en ser recurrente. Esto fue inspirado, como les platiqué, sobre el nuevo coronavirus, que en un inicio, la primera infección, era algo sumamente improbable, pero que ahora es recurrente. Ahora lo tenemos de todos los días, es sumamente probable. Y eso me lleva a platicarles sobre algunas de las atribuciones, de los atributos que tienen las coronadipias, sus características. Y la primera característica ¿es una casualidad o las coronadipias son causalidades? Tienen una causa y tienen un efecto. Y sí, en efecto, las coronadipias son causalidades. Podemos encontrar sus causas y entender sus efectos. Y para esto hablaremos de las condiciones, del contexto, porque las condiciones son las que hacen que las coronadipias sucedan. Y hablemos de otro ejemplo de coronadipias, como por ejemplo la vida. El inicio de la vida fue una coronadipia. Esa primera célula que tuvo vida en ese ambiente primitivo, en esa sopa primicia, fue una coronadipia. Y hoy en día la vida es habitual,
es recurrente, es de alta probabilidad. Podemos hablar, por ejemplo, de la ecuación de Drake, donde Drake en su ecuación habla del número de posibilidades, de posibles civilizaciones inteligentes con las que podemos tener comunicación en el universo. Claro que hoy en día no conocemos ninguna civilización con las que hemos tenido contacto. Quizás somos la única coronadipia en el sentido de la vida. Y eso me lleva a platicarles del segundo atributo de las coronadipias, el elemento de lo desconocido, o como lo llamó Heisenberg, la incertidumbre. Tenemos que vivir con cierta incertidumbre, no podemos conocerlo todo. Y cuando aceptamos vivir con esta incertidumbre, entonces podemos seguir adelante. Como dijo Heisenberg, no existe la precisión, tenemos que hablar de probabilidades. Hablemos de otro ejemplo de coronadipia, por ejemplo, conocer a tu pareja. Si nos basamos en la suposición que existe solamente una pareja ideal para cada uno de nosotros, entonces de los 7,000 millones de habitantes de la Tierra, es sumamente improbable que encuentres al amor de tu vida, a tu media naranja. Bueno, pues es una coronadipia, porque el amor existe, hay muchas parejas, con hijos, con familias, y cuando encuentras a tu pareja, esa coronadipia se vuelve de todos los días, se vuelve habitual. Y entonces hablaremos de otro de los atributos de las coronadipias, el efecto de las orillas, o como le dice Yo-Yo Ma, las fronteras. Es el lugar donde convive el bosque y donde inicia la sabana. En ese lugar donde conviven los dos ecosistemas del bosque y la sabana, hay la mayor riqueza, la mayor biodiversidad. Y así son las coronadipias. Las coronadipias interaccionan con su ambiente, tienen una conexión con su entorno. No somos islas, dependemos de estas interacciones de lo que hay a nuestro alrededor, del efecto de la orilla. Hablemos de otro ejemplo de coronadipia, mi labor durante la pandemia. Me he dedicado a la divulgación de la ciencia, pero cuando comenzó la pandemia, precisamente el 13 de marzo, hice mi primera entrevista. Era sumamente improbable que mi primera entrevista tuviera más de 250,000 views en solamente YouTube en unos días. Eso fue una coronadipia, porque ese evento tan improbable se ha vuelto lo cotidiano, lo de todos los días en mi vida y lo que me ha hecho llegar aquí el día de hoy. Hablaremos del cuarto atributo de las coronadipias, la importancia de los detalles. ¿Cuál es el efecto Tyndall? John Tyndall, este investigador, este científico irlandés, habló de los detalles. Habló de que, por ejemplo, en un vaso de leche, que es un coloide, existen partículas suspendidas que podemos mirar cuando le incidimos un haz de luz al vaso de leche. Igual que como los faros en la niebla en un coche, que nos deja ver la niebla suspendida en el aire. Esos son los detalles. A los seres humanos nos encantan los promedios, vivimos con promedios, pero la importancia es ver también los detalles. Y en las coronadipias tenemos que tener la facultad de ver esos detalles, de encontrar esos detalles. Y eso me lleva a otra coronadipia, a hablar del fuego. Hoy es sumamente probable hacer fuego. Enciendes tu estufa, enciendes un cerillo, pero pensemos en el hombre primitivo. El poder realizar esa primera chispa era sumamente improbable y sin embargo, una vez que lo lograba, entonces la fogata perduraba. Lo único que requería era oxígeno y suficiente madera. Un evento improbable se convertía en un evento sumamente probable. Y entonces hablemos de otro atributo de las coronadipias. El quinto atributo es la energía de activación, o como decía Arrhenius, el investigador sueco, Premio Nobel de Química Arrhenius, que hablaba de esa energía que se requería para iniciar una transformación, para iniciar una reacción química, para romper la inercia, para subir esa barrera, cruzar esa pared, se requiere una energía de activación. Y también así son las coronadipias. Para que comiencen requieren un empujón, requieren de esa energía de activación para transformarse. Y finalmente hablemos de ti, de tu coronadipia. ¿Cuál es tu evento improbable que harás que sea de todos los días? Que hará que tu evento improbable sea de siempre, de alta probabilidad. Busca tu coronadipia y para ello hablaremos del sexto atributo de las coronadipias, que como diría Albert Einstein, la relatividad. Ponerse los lentes
y ver el mundo con otra perspectiva, porque ahí importa el observador, importas tú, de cómo tú tienes la capacidad de detectar en tu vida estos eventos improbables para hacerlos de alta probabilidad. Entonces, ¿qué hace que algo extraordinario se convierta en lo habitual? El contexto, las condiciones, el elemento de incertidumbre, saber que no podemos saberlo todo, el elemento de la frontera, la riqueza que hay en las interacciones con el entorno, los detalles, poder detectar esos detalles, la activación, la energía que requieres para romper la inercia, para hacer transformaciones y finalmente la perspectiva, ponerte los lentes, ser un buen observador de ti mismo. Mi propósito es que la ciencia es de todos y para todos. Ahora tú identifica tu coronadipia. Y termino con esta frase de Antoine de Saint-Exupéry, del Principito, que dice: lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias.